Pucallpa es la ciudad más joven y dinámica del oriente peruano. Está ubicada en un fértil meandro en la margen izquierda del río Ucayali, considerado el curso medio del Amazonas, y que fuera descubierto por el capitán Juan Salinas de Loyola en 1557, quien lo bautizó San Miguel. En tanto los aborígenes lo llamaban Apu Paru, o Río Padre, Río Jefe. Asentada a 154 metros sobre el nivel del mar, registra el segundo mayor crecimiento poblacional y de inmigración después de Lima. El término Pucallpa es quechua y significa tierra colorada, en referencia al color rojizo de los suelos del lugar. Es el principal puerto interior del Perú y capital del departamento de Ucayali, creado en 1980 por Ley 23099. Los primeros habitantes de la vasta zona de tierras altas, con relieve colinoso y ondulado, fueron shipibos, integrantes de la familia étnica Pano, que según Donald Lathrop, llegaron desde el extremo norte del continente en oleadas sucesivas ya subdivididos en grupos rivales entre los años 600 a 1300 después de Cristo, y quienes la llamaron May Yushin, o tierra de demonios, debido a la presencia estacional de los antropófagos cachivos con quienes sostenían enfrentamientos. Vivían en familias grandes o extensas bajo un mismo techo, señalado como maloca o cocamera a cargo de un patriarca. Betty Meyers sostiene que los Pano fueron portadores de una cultura agrícola incipiente y de manejo del medio ambiente que les garantizó la supremacía y permanencia, siendo recolectores, pescadores, cazadores y más tarde aprovechaban las tierras aluviales o barrizales. Después del descubrimiento de América y de la conquista del Perú, el primer contacto con los nativos se realizó a través de los misioneros. Entre 1600 y 1850 se realizaron 30 entradas evangelizadoras de franciscanos y jesuitas, organizadas e iniciadas desde el convento de Santa Rosa de Ocopa, cerca de Huancayo. Los misioneros, como medio de pacificación y catequización, utilizaron la misión y reducción o confinamiento persuasivo y muchas veces compulsivo en áreas determinadas. Introdujeron la fe cristiana, el hierro en forma de herramientas como ruedas, hachas, cuchillos, tijeras y agujas. A su sacrificada labor se deben la aparición de la mayoría de pueblos y ciudades de la cuenca del Ucayali. A partir de 1850 empezó una creciente preocupación por redescubrir la cuenca del Ucayali y se reanudan las entradas misioneras y varias expediciones exploratorias auspiciadas por el Estado, como la del sabio Antonio Raimondi. La primera referencia documentada de Pucallpa es de 1854 y consta en la obra Historia de las Misiones Franciscanas en el Oriente del Perú, escrita por el sacerdote Bernardino Eizaguirre. En el informe del padre Fernando Pallarés, prefecto de Misiones, presenta el censo del Ucayali desde Santa Catalina hasta el Tambo y dice: el 22 llegué a Pucallpa y encontré 8 familias y 3 párvulos shipibos. Dicha relación del padre Pallarés también fue publicada por la Revista Histórica de Lima en 1909. Desde 1860, por el varadero de Santa Catalina, llegan los primeros colonizadores desde Tarapoto, Lamas y Zaposoa de San Martín, motivados por disputas vecinales, la ambición propia de la época de descubrir nuevos territorios y la extracción de caucho. A partir de 1866 llegan Eduardo del Águila Tello desde San Martín y Antonio Maya de Brito y Agustín Cauper Videira desde Brasil, de origen portugués, a quienes se les consideraba los más destacados del grupo de pioneros que llegaron a Pucallpa y que han dejado una nutrida descendencia. En un libro de bautismos abierto en San Miguel de Callería, el 20 de diciembre de 1859, dice: Año del Señor de 1884, a los 18 días del mes de febrero, en un lugar del Ucayali llamado Pucallpa, bauticé a un niño a quien puse el nombre de Manuel,
hijo legítimo de Ivo Soroche y de Encarnación Chuña, firma Padre Agustín Alemani. En 1867, Benito Arana, prefecto de Loreto, hace una expedición a Ucayali y anota: en diciembre paramos en Pucallpa, donde José Gordón había acopiado leña, pero la excesiva corriente y fuertes remolinos que hay en ese sitio nos obligó a seguir adelante. En 1868, la Comisión Hidrográfica en la exploración al Ucayali dice: las márgenes del Bajo Ucayali son bajas e inundables. Solo hay algunos puntos como Pucallpa que nunca alcanzan las aguas del río. Desde la década de 1880, debido a la demanda del caucho, se incrementa el arribo de comerciantes y caucheros. En 1883, José Samanez Ocampo, explorador, recorre el río Ucayali y dice: agosto de 1884, a las 7 p.m., hicimos alto en Pucallpa, alojándonos en casa de un señor Brito, brasilero. En Pucallpa hay establecidas en ambas orillas varias familias de comerciantes peruanos y extranjeros, cuyo comercio es siempre a trueque de mercaderías por salado y caucho. No existe acta escrita de fundación de Pucallpa a la usanza española. El poblamiento progresivo de la zona se produjo a partir de la introducción del concepto de propiedad privada como un asentamiento en tierras altas, en las que se podía realizar comercio y actividades productivas de manera estable. Por ello, no se considera la figura de fundadores, sino de pioneros. El 13 de octubre de 1900, el presidente López de Romaña creó el distrito de Callería con su capital San Jerónimo, siendo su primer gobernador Manuel Maldonado Díaz. Antes de cumplir un año, el caserío fue arrasado por el río y trasladan la capital distrital a Pucallpa. En la misma fecha, se elige el primer consejo municipal y asume funciones de alcalde Pedro Pablo Gaviria Saldaña, síndico de rentas Carlos Ceballos Manfredi, síndico de gastos Ulises Rengifo Guerra y regidores Antonio Maya de Brito y Agustín Cauper Videira. Los vecinos solicitan la bendición de la iglesia y el cementerio. En 1904, el alférez de fragata, Germán Stiglitz, viaja por el Ucayali y escribe: Pucallpa es una preciosa altura colorada como su nombre lo dice. Yo nací en Pucallpa el año 1925, a las 4 de la mañana. La calle ha sido en la Inmaculada, en la casa de mis abuelos. Para mí Pucallpa significa una ciudad más en el mundo que busca el desarrollo. Mi primer recuerdo ha sido cuando llegó el padre Aguirrizábal aquí a esa etapa y puso la luz eléctrica en la calle Inmaculada. No había una urbanización, pero había sectores como el barrio de aquí de 9 de diciembre. Ahora después el otro grupo era el Chebonal, por acá abajo, al lado del Hospital Viejo. La casa donde nací era de palma, una palmera que se llama Siamba. Los niños de ese tiempo jugábamos al fútbol, había la hoja de plátano, la envolvías con algo y esa era nuestra pelota. Si alguien peleaba durante el partido, nos llevaba a pilar arroz, nos llevaba a desgranar maní, nos llamaba a desgranar el maíz. La primera iglesia ha sido aquí al frente del mercado, aquí en este mercado 1. Como 50 metros adentro que ya, bueno, se ha llevado la creciente. He nacido en la calle 9 de diciembre, el año 1925. La oficina del tren funcionaba ahí donde está Petro Perú. Ahí era el almacén. Luego, de ahí comenzó a salir la instalación de la línea férrea. Venía hasta donde está la casa de Zárate. De ahí subía, pasaba por la comisaría, todito hasta donde está el Cine Rex. Tras la debacle de la fiebre del caucho, el Estado manifestó preocupación por la reducida actividad económica y el lento poblamiento de la selva. Se impulsa el fomento de la Amazonía y la Constitución de ese año creó la figura de régimen de excepción para las actividades de la zona. Desde entonces, la extracción, transformación y comercio de madera es el principal rubro económico.
En 1934 se instala la primera red de alumbrado público en el sector Bellavista. El padre José Ignacio Aguirrezábal dirige la construcción del primer campo de aterrizaje que fue inaugurado 10 meses después. El 20 de julio de 1937 se marca el rumbo que tendrá Pucallpa en las décadas siguientes, al redescubrirse el boquerón del padre Abad por los ingenieros Cos, Yulfo y Bernos. En 1940, en medio de la expectativa de la población ante el anuncio de la construcción de la carretera Pucallpa-Huánuco, se inaugura la nueva iglesia. En 1943 se promulga la Ley 9815, por la cual Pucallpa pasa a ser la capital de la provincia de Coronel Portillo, en homenaje al coronel Pedro Portillo Silva, natural de Guaura, sobreviviente de la batalla de Arica y que fuera prefecto de Loreto, siendo designado como primer alcalde el empresario Guillermo Sisley Medina. El 23 de junio llega el primer camión. El 7 de septiembre es inaugurada la carretera Pucallpa-Huánuco, que tuvo como promotor local al padre José Ignacio Aguirrezábal y más tarde llevaría el nombre de Federico Basadre, ministro de Caminos y hermano del ilustre historiador Jorge Basadre. Al acto inaugural asistió el presidente Manuel Prado Ugarteche y pronunció un vibrante discurso junto a las demás autoridades civiles, religiosas y militares. Lo que más recuerdo es el año 49 o 48. La fecha no recuerdo muy bien, porque fue el año 48 que llegué manejando mi camión a las 8 de la noche más o menos. Y justo aquí a esta puerta de acá había una casita de paja, una lucecita, y había una viejita ahí con su esposo y una hija. Y fueron tan gentiles y ahí me quedé prendado totalmente. Le digo, bueno, señora, ¿cuánto le debo? No, joven, vaya usted nomás. ¿Cómo va usted para cobrarle a una persona que está trayendo el desarrollo a mi pueblo? Decidí quedarme. Así comencé a viajar continuamente. Las casas eran total de tierra, todas de tierra, las casas eran de paja. El agua se abastecía con caballos, aguadores. El puerto es simpático como ahora, como era ahora. Los barcos que llegaban, había la cárcel que estaba en el Girón Progreso. Eran 4 postes, un techo, un entablado abajo y no había paredes. Ahí dormían los presos. Y salió en el periódico en Lima. Preso de Pucallpa está bailando en una fiesta con la esposa del fiscal. Así salió. Y ya había instituciones que había rotas. La municipalidad estaba ahí donde está la antigua y al frente había una catedral de doble torre. Yo asistía a esa iglesia. En 1944 entra en funcionamiento el primer hospital, ubicado en el Jirón Manco Cápac. El 20 de agosto se funda la Sociedad de Auxilios Mutuos y se inician las obras de la biblioteca pública dirigidas por el padre Isidro Salvador y con un presupuesto de 245 soles. El año 1945 era un villorrio, un pueblito que las calles, más que calles, eran caminos con algunas edificaciones. Y yo podría decir que una de las primeras calles de Pucallpa fue este 9 de diciembre. Eso sí, poca gente usaba zapatos en ese tiempo. Poca gente. Los zapatos tenían que traer de afuera, de Lima o de Iquitos. La comida estaba hecha en base de arroz, frijol, plátano. Y en ese entonces el paichi, pescado. Y el paichi era la comida del pobre. Yo vine a trabajar acá en el primer hospital que han instalado los americanos durante la Segunda Guerra Mundial. El hospital estaba por ahí, por donde estaba la Marina. A la carretera se podría ir hasta el kilómetro 10 máximo, pero para llegar allá a veces demoraba mucho tiempo, cuando lloviera peor. Ese tiempo no había carros acá, casi algunos 2 o 3 camiones. Uno de ellos era del señor Juan Ecobón, del señor Guillermo Sisley, Hildebrando Vargas, que es así los pioneros prácticamente. Cuando por primera vez vine a esta ciudad,
que era una aldea con 2.000 habitantes. Muy pocos edificios había, solamente del señor Mariano Cárdenas, que estaba ubicado en el Jirón 9 de diciembre, entre 7 de junio, que era la única de ladrillo. De la circunvalación del radio urbano había un fondo denominado Bellavista, que era propietaria la señora Zoila de Sopsa, viuda de Barrera. Ella me contrató para delimitar dentro del ordenamiento de Pucallpa la gente que querían lotizarse. Posterior a esto, el gobierno de General Velasco ordenó que todos los pueblos jóvenes del país hicieran el ejército. Fui contratado otra vez por el ejército. En 1949 se crea el Colegio Pedro Portillo Silva y llega el cine a Pucallpa y se proyectan cortometrajes en el salón parroquial. En 1951, el español Avelino Rodríguez Pérez trajo la primera imprenta. En 1954 se inaugura el aeropuerto de Corpac, aprovechando el primer campo de aterrizaje. No se cuenta con servicio y redes de agua, por lo que el abastecimiento a las viviendas se hacía mediante portadores en caballo. Vine por primera vez el año 1955. En primer lugar, por mis padres, mis hermanos. Y recuerdo mucho en una reunión familiar, conocí a una bella chica llamada Marina, que ahora es mi esposa, con unas noches de luna, por ejemplo, con sus calles polvorientas. Los camiones llegaban de Lima para acá con suma dificultad. El puerto era totalmente barroso, un barranco, que nunca ha habido puerto, no, pues, en esa época era pues terriblemente como sigue ahora. Los remolcadores que traían las grandes balsas de maderas para poder proveer a los aserraderos que aquí en esta zona han existido y siguen existiendo. En 1952 se inaugura el primer local municipal en la esquina de los jirones Inmaculada y Raimondi, que luego tuvo una torre en donde se colocó un reloj público y después se trasladó al Malecón Grau. En 1956, el semanario Rumbos, dirigido inicialmente por Ferruso Gabriele y Cortés y luego por Elías Robledo Dóñez, publica un artículo del escritor Francisco Odicio Román, en el que se plantea la urgencia de la creación del departamento de Ucayali. Una idea que se decía en las conversaciones, pero que a partir de ese artículo se convierte en el objetivo central de las expectativas de la población. En 1957 se crea el Colegio Nacional Mixto Faustino Maldonado. El 26 de junio entra en funcionamiento la Normal de Varones, en donde actualmente está la DREGU. El 26 de junio se funda el Rotary Club. En 1958 se crea la Compañía de Bomberos Voluntarios. Se bendicen las iglesias de Santa Rosa y el Sagrado Corazón de Pacacocha. En 1961 entra en funcionamiento el moderno Mercado Modelo número 1 y el 4 de octubre se crea la provincia de Padre Abad con su capital Aguaitía, en homenaje al misionero Alonso Abad, que descubrió el boquerón que hoy lleva su nombre. En 1959 se instala la primera radioemisora, Telesar. Recuerdo las calles centrales, la Coronel Portillo, que era empistada hasta la cuadra 5 del cine tropical. Algunas familias que tenían casas de palma, de paja, la catedral, recuerdo el barrio Santa Rosa, barrio Iquitos, Santa Clara, Santa Teresa, pueblos que ahora no existen, San Isidro. Los puentes, el puente que era de los Caños, de Raimondi, en Yumantay, puente de madera, interesante porque nos íbamos a anzueliar, nos íbamos muchísimas veces a bañarnos, ¿no? Encima de las
trozas de madera de los primeros aserraderos que estaban a la ribera del Banantay. Entonces hicieron un préstamo y compraron los instrumentos, los primeros instrumentos electrónicos que trajo a la Amazonía era mi papá. Y se armó la orquesta. Ahora, ¿qué nombre le ponemos? A mí me decían la Juaneca cuando jugaba fútbol en Iquitos. Juaneco ha sido una inspiración, el rescate de nuestro folclore, de nuestros ritmos, de nuestros movidos amazónicos, de nuestra fusión en el ayahuasca. Cuando uno se toma ayahuasca se escucha jícaros, sonidos de la Amazonía, de la selva, de las mares, de las plantas. Entonces mi padre decía eso, a comenzar a buscar gente que realmente era mística, gente que realmente tomaba ayahuasca, y uno de ellos era Fachín, no es Fachín. Y entonces ahí salieron las cosas. Como en esa época del 60 estaba en full Santana, el ritmo de Santana, entonces Fachín hizo una fusión de música netamente folclórica con la música mezcla con Santana. Por eso es que más se escucha el ritmo de la guitarra. En 1964, el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry establece la elección de los alcaldes y resulta como primer burgomaestre por elección popular el periodista Francisco Odicio Román. El Congreso de la República aprobó la Ley 15600, que establece un régimen promocional especial para la Amazonía. Se crea el Colegio La Inmaculada. Debido al crecimiento poblacional y la necesidad de mejorar la educación pública, se crea la Escuela Normal de Mujeres y designan como primera directora a Sor Pía Consolación Cáceres. Y en 1967 se inaugura el Hospital Base de Pucallpa y es elegido alcalde el empresario Ernesto López Rengifo. El 21 de noviembre de 1967 se funda la Cámara de Comercio. 2 años más tarde, en 1969, entra en funcionamiento la papelera de Manantay, industrializando la pulpa de cetico. De 7 años venimos acá. La ciudad era pues 9 de diciembre, que se iba hasta la capitanía, la ex capitanía de Puerto, hasta Isla. Coronel Portillo se formaba y la base aérea estaba donde está el hotel de turistas ahora, que estaba lejos. Había un camino por un gramalotal, se llegaba allá. Había 2 colegios, 1220 y 1221. Y éramos pues unos 500 estudiantes entre hombres y mujeres. Éramos huérfanos nosotros, de padre. Entonces nos obligaron a terminar primaria y después de primaria salir a buscar trabajo. De un doctor Reboredo, que era el único médico que había en Pucallpa. Yo soy del 31, del 51, 52, y yo soy del primero que vendía cueros acá. Para zapatería, fui a la Bujao con gente, y ahí comenzó mi empresa. En 1971 se produce la caída del avión de la compañía Lanza en la zona del Pichis, enlutando a decenas de familias pucallpinas y dejando una sola sobreviviente, Juliana Kepke. En 1975 se creó el FUDIP, o Frente de Defensa de los Intereses de Pucallpa. Era alcalde Carlos Prentiss Chávez. Luego de hacer gestiones infructuosas, 10 meses más tarde designan alcalde a Héctor Arceo del Risco. En 1976, por el aniversario de la ciudad, son dirigidos a Palacio de Gobierno en Lima millares de telegramas pidiendo se atienda el reclamo de la población. En noviembre, el presidente de la República General, Francisco Morales Bermúdez, y varios ministros de Estado visitan Pucallpa y promete la construcción de 20 kilómetros de pistas, entre otras obras. A un año de las promesas incumplidas, el sindicato de choferes de Coronel Portillo exige a la municipalidad que presione al gobierno y 2 semanas más tarde llega a Pucallpa el capitán FAB Humberto Campodónico Hoyos con un cheque de 45 millones para las obras. En 1978 se constituye la Comisión Pro Universidad. El 20 de septiembre, el sindicato de choferes acuerda dar un plazo de 78 horas al gobierno para que atienda los reclamos.
El 5 de octubre entran en huelga general indefinida los choferes. El 6 de octubre, el Colegio de Ingenieros se pronuncia. 33 bases laborales y populares concurren a la Asamblea General y se acuerda el inicio de una huelga general indefinida. El 13 de octubre, el amanecer ucayalino encuentra a la ciudad paralizada. Se había iniciado la gesta histórica. El 16 de octubre llega a Pucallpa el general de brigada Ejército Peruano y el jefe de la Quinta Región Militar, Francisco Miranda Vargas. El sábado 21, en el 10º día de huelga, arriban a Pucallpa 3 ministros de Estado, procurando conjurar la lucha. Tras 15 horas de diálogo con el Frente de Defensa, empiezan a reconocer las peticiones del pueblo de Pucallpa. Mediante decreto supremo, se crea el Comité de Desarrollo de Coronel Portillo, CODECOP, y se acepta la creación de la universidad. El domingo 22 de octubre, la ciudad embanderada reanuda sus actividades con la confianza en que el sueño del departamento empezaba a ser realidad. Concluía así el primer Pucallpazo. En 1979, en noviembre, pese a no haber cumplido los acuerdos y promesas, el general Francisco Morales Bermúdez visita Pucallpa. Un mes más tarde se crea la Universidad Nacional de Pucallpa, hoy de Ucayali. El alcalde Héctor Arceo del Risco, mediante resolución municipal de fecha 9 de diciembre, crea la Comisión de Asesoramiento del Consejo Provincial de Coronel Portillo para la elaboración del proyecto de creación del departamento. La Constitución Política de ese año, firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, fijó un régimen de excepción para la Amazonía. En 1980, el 29 de abril, el alcalde Héctor Arceo del Risco y la Comisión de Asesoramiento da una conferencia de prensa en el Hotel Crillon en Lima. El 9 de junio, luego de prolongadas reuniones, el Frente de Defensa de Coronel Portillo decide ir a la segunda paralización. Un multitudinario mitin conmemora una jornada ejemplar de lucha y se abre la puerta del sueño colectivo. Yo venía por la cuestión del petróleo para, digamos, evaluar las embarcaciones que iban a transportar todos los equipos de producción de las compañías petroleras. Bueno, entonces nos enteramos de que Morales Bermúdez no podía someter a votación al Consejo de Ministros el proyecto del departamento porque habían 4 ministros que eran equiteños. Entonces cuando entramos en paro, ya les dijo, pues bueno, señores, yo lamento mucho, pero el pueblo está reclamando y por lo tanto vamos a tener que aprobarlo. La huelga termina en las calles con música popular y entusiasmo. El crecimiento horizontal de la ciudad lleva a que calles y avenidas ingresen a lugares muy distantes del tradicional centro y que los ejes comerciales se trasladen sobre las calles y arterias confluyentes en la carretera hacia Lima. El comercio y el transporte son la segunda actividad económica de Pucallpa. Los servicios es la tercera. Nuevos hoteles, restaurantes, centros de recreación, oficinas de bancos y cajas. Así, Pucallpa es hoy la más cosmopolita y dinámica ciudad de la Amazonía y pronto la mayor, concentrando la esperanza de vida en el país. En la última década, inició un proceso de transformación desde adentro. Al depender del mercado interno, debido a la explosiva expansión urbana, viene rediseñando la ocupación y utilidad de su espacio. Las gestiones ediles, y en especial la última, ha puesto en marcha una planificación basada en el diálogo y el avance tecnológico. Una acción determinante en los próximos 50 años es el catastro, entendido como un inventario del patrimonio disponible en la urbe, que permite valorizar los inmuebles y hacer que estos ingresen al sistema financiero e hipotecario,
proyectar las áreas de crecimiento y las necesidades que demandarán para orientar la inversión. Vías con mayor extensión y capacidad de circulación que articulen en paralelo la habitabilidad y el circuito productivo. La única y más grande urbanización municipal del Perú, con 3.000 lotes habilitados y en proceso de construcción de viviendas, responde a un nuevo concepto de uso y tenencia de la tierra. Paseos y peatonales en conmemoración histórica y ecológica, entornos favorables para la formalización de la actividad económica, áreas de recreación y encuentro comunitario, centros de investigación y soporte educativo que pongan la tecnología de punta y el conocimiento actual al servicio de estudiantes y docentes mediante un acceso directo y democrático, semaforización y señalización de calles con alta carga de personas y vehículos, seguridad pública y ciudadana, ruta de tránsito pesado para dar facilidades a inversionistas y proteger los puntos de densidad residencial. Una escuela regional de la Policía Nacional para jóvenes con alto espíritu de compromiso social y máximo nivel de instrucción. Un aeropuerto con categoría internacional. Construcción de veredas en el Damero Central. Recuperación de la ciudad antigua vinculada a la margen del río y promoción de la nueva en terrenos de incomparable relieve. Fondos y programas de atención alimentaria y de salud dirigidos a las familias en extrema pobreza. Tal derrotero apasionante tiene las mismas características del origen de Pucallpa. Es único e indetenible.